Hola mis amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, donde se encuentren, en cualquier latitud de esta gran aldea global. Y efectivamente vamos a hablar hoy de lo que ya se nos vino, porque ya no es se nos viene, ya se nos vino las elecciones presidenciales en el Ecuador. Y efectivamente un escenario bien interesante, fundamentalmente cuando el país necesita salir de la experiencia del desgobierno, de la experiencia de una etapa muy fuerte como fue el tema del tiempo del señor Lazo, y luego un vaso comunicante que se convierte o una extensión como lo es el caso del presidente Noboa, pues el presidente en ejercicio y candidato, en este caso aspirar nuevamente a seguir llevando las riendas del país ecuatoriano en este sentido. Bueno, yo creo que es bien interesante esto. Vamos a ver qué dicen en las primeras de cambio a partir de lo que es el inicio de la campaña y a partir de los llamados debates, los intercambios entre esa cuantía de candidaturas, candidatas y candidatos que efectivamente aspiran a la primera magistratura nacional. Vamos a ver por ahí algo que creo que informaba la señora Laura Jaramillo en ese sentido. Escuchemos. Inició la campaña electoral y Carolina Jaramillo, consultora política, asegura que no hay tendencia alguna por el momento que pueda darse por firme. Esto a pesar de que existan varias encuestas que posesionan a tan solo dos candidatos liderando la intención del voto. Pues Jaramillo, con datos en mano, indica que existen al menos dos factores que podrían cambiar el panorama. También hay un enorme porcentaje Así de es. apatía Un frente a las país elecciones. hoy no expectante, un país que está definitivamente, yo considero que es parte de la realidad, bueno, como lo es el tema de la población ciudadana, pues el pueblo ecuatoriano estar escéptico en los términos de ya no creer en los partidos políticos, porque definitivamente las decepciones que han tenido los hermanos ecuatorianos ha sido terrible, y sobre todo en estos últimos tiempos donde definitivamente el país parece que entró en el marasmo del gran deterioro, ¿no? En este sentido. Ahora bien, eso por un lado. Y por otro lado, claro, ya esto perfila que más allá de la multiplicidad de propuestas que hay, a veces creo que vacías de contenido o muy aéreas que no han logrado aterrizar en lo que corresponde al desarrollo de futuros proyectos en el país. Y por otro lado, la carencia, siento, de que hay una gran debilidad en el discurso, no hay una propuesta de discurso que haya pasado por una fase de reingeniería política donde efectivamente se vislumbre propuestas de gestiones de gobierno de nuevo tipo en ese sentido, pues, porque definitivamente estamos ante un mundo hoy por hoy con un nuevo paradigma, fundamentalmente en ese tema que arropa a los sistemas educativos, como es el tema de la inteligencia artificial, el tema de esta era que tiene que ver con ciberespacio, y que efectivamente pareciera que uno siente que muchos de los candidatos ni se manejan ni asemejan un discurso que se parezca a esa temática que debería convertirse en algo que permee en la formación, en este caso de los nuevos o del educando ecuatoriano que va camino al futuro para luego dirigir los destinos del país cuando tengan sus 25, 20, 30 años de ahí en adelante. Pero bueno, el tema es lo que está en escena, que es la candidatura del señor Daniel Noboa, las otras candidaturas, y efectivamente pareciera que se perfila un escenario similar, un escenario polarizante, al fin y al cabo, que va a terminar decidiendo quién va a ser el próximo presidente o presidenta del país a partir de esa fase de polarización en esta arrancada. Pero el gran tema está donde si los partidos, en este caso, o los candidatos opositores, no asumen con mucha vehemencia, con un verdadero sentimiento nacional, si no toman con la gran responsabilidad el tiempo, el momentum y el tiempo histórico que está viviendo el Ecuador, y no entienden de que es el momento de deponer actitudes, aspiraciones que a veces rayan muchas de ellas, entendiendo de que no tienen opción, que no tienen posibilidad de llegar, en este caso, a la primera magistratura nacional, pero bueno, funcionan con aquello que yo llamo el síndrome del candidato. Aquello de que todo el que se ríe conmigo está conmigo. Todo el que se lanza un selfie en un mercado, en una vía pública, es porque me está apoyando. Craso error del que piensa así en la política. Ese es el síndrome del candidato. El pueblo, al fin y al cabo, procura la posibilidad de una foto, de una imagen con los candidatos, y pasan 100 candidatos por un mercado y visitan todos los puestos de los mercados, y la gente siempre se va a tirar una foto, un abrazo, una cordialidad, un cafecito,
un vaso de agua o un vaso de jugo. Esa es la realidad, pero eso no es sinónimo de que la gente te está apoyando. Y a veces hay candidaturas que definitivamente son profundamente vulnerables, débiles, sin un verdadero piso político, sin una verdadera trascendencia desde el punto de vista del acontecer político nacional ecuatoriano, pero la gente se empeña en querer ser candidato. Esto algunos lo utilizan como un mecanismo para aspirar, pues, en un futuro, bueno, ver con quién me cuadro, en este sentido dirían algunos, con el mejor postor, cosa que ha hecho mucho daño. Y cuando nosotros vimos la experiencia desde Lenín Moreno, entrando y culminando con el señor, en este caso, Noboa, vimos cómo efectivamente las opciones que habían salido bien paradas en la primera vuelta terminaron pues siendo derrotadas, aplastadas por unas alianzas en este sentido, inclusive no alianzas afines ni ideológicas, pero alianzas en fin, donde colocaron al electorado pues en una situación de vulnerabilidad a bien a ver por quién decidía. Y si el jefe de esa tolda política que logró pues convertirse en un hombre de una alianza, bueno, invita a sus electores a votar por una opción que sabemos que más que todo los lleva a tomar una decisión de esa naturaleza, son las mezquindades de la política. Y cuando efectivamente lo que tiene preeminencia es ser mezquino, no entender el tiempo histórico que necesita y que está viviendo el Ecuador y que amerita imposibilitar y cerrar todos los caminos para que nuevamente 4 años más los lleven al mismo destino, que es el estado, en este sentido, del llamado desgobierno, porque lo que se ha vivido en los últimos 10 años en el Ecuador es un desgobierno, sin lugar a dudas, un país sin crecimiento, un país con sus potencialidades allí, pues, a flor de piel, pero que efectivamente no ha habido la voluntad política, no ha habido la visión desde la perspectiva de un verdadero plan de desarrollo nacional por parte de quienes dirigen el Ejecutivo Nacional, de impulsar, pues, todo lo que está allí, que va a permitir que el país busque pues nuevos caminos, nuevos senderos que lleven a ser un poco más feliz al ecuatoriano de a pie fundamentalmente. Entonces, cuando vemos un país casi en vías de una reedición, de una cierta polarización por un lado, con las dos principales fuerzas políticas, por otro lado, un país que tiene un porcentaje cercano al 70% que no quiere saber nada de la política, el escepticismo de la política, el agotamiento de seguir viendo el mismo ritornelo, el más de lo mismo, definitivamente pues es un país que, si se descuidan los ecuatorianos y efectivamente se logra un triunfo, que yo lo veo aún cuesta arriba, el del señor Noboa, lo veo muy cuesta arriba, pero en política todo puede ocurrir cuando la inconsciencia y la mezquindad política es capaz de pasar factura y aliarse hacia un sector poco afín, que es el tema de los iguales, y la gente da el paso. Bueno, definitivamente el camino que lleva el país es verse a la vuelta de la esquina con futuras elecciones, con unos resultados que efectivamente pudiesen oscilar con el 20, con el 18, el 25%, que al fin y al cabo es parte dentro de un proceso de legalidad y legitimidad. Bueno, perfecto, se puede decir que es legal y legítimo, pero no gozas del aprecio y del apoyo de los vastos sectores populares del oriente del país, de la sierra del país o de la costa, en este caso ecuatoriana. Entonces yo creo que aquí el llamado es fundamentalmente a la sindéresis, a entender el modelo de país que se quiere, a deponer actitudes y reconocer de que si no tengo la perspectiva y posibilidad de llegar a la primera magistratura nacional, yo tengo que ceder el espacio, yo tengo que invitar y convencer a mis seguidores, a mi militancia, a mis adherentes, invitarlos que vamos a votar por una opción que nos va a permitir y garantizar un Ecuador definitivamente más humano, un Ecuador más de crecimiento, un Ecuador que pueda mirar en el retrovisor de la historia y sentir de que ese pasado negro, oscuro, feo, que definitivamente llevó al país a como hoy está, debe quedar atrás en ese retrovisor de la historia y enfrentarse a una nueva visión de país, con una democracia muy participativa, una democracia que abra los cauces de la participación, que la gente sienta una mayor cercanía a la hora de la toma de decisiones y que no siga siendo Quito y Guayaquil los centros o el epicentro del verdadero poder, donde la toma de decisión en nada se parece a las verdaderas exigencias y a las verdaderas inquietudes de quienes están en la periferia del país. Porque al fin y al cabo así pasa.
La gente en los pueblos desea una escuela, desea una institución que tenga las nuevas tecnologías, por ejemplo, y terminan construyéndole es una plaza o un parque de atracciones. Entonces eso no se compadece y no se parece a la realidad y a la inminente necesidad que tienen los ecuatorianos en cada una de las jurisdicciones territoriales del país. Por eso es importante la toma de conciencia, y el título lo he denominado en esos términos: la conciencia política, ver el tiempo histórico, dónde está hoy el Ecuador y hacia dónde se quiere llevar y hacia dónde se pretende impulsar con una nueva visión de la política, con lo que yo llamo una reingeniería política y una visión de gobierno de nuevo tipo que permita el encuentro de todos, la alegría de todos y que definitivamente, sobre todo, Ecuador se levante por encima, dirían algunos, al estilo del ave fénix de su ceniza y se convierta o se vuelva a un Ecuador del resplandecer de la economía nacional que proyecte pues hacia el mundo, hacia el exterior, un Ecuador crecido. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando las fuerzas políticas logran, con alianzas perfectas, logran tender los puentes necesarios para el reencuentro entre hermanos ecuatorianos, muy quizás a veces distantes del pensamiento político, pero creyendo definitivamente de que si hay una oportunidad para cada uno, allí pudiesen estar los ecuatorianos de bien participando en una sola opción que pueda barrer en las primeras de cambio el resultado de las elecciones y no haya necesidad de ir a una segunda vuelta, porque sería un craso error y pudiesen estar reeditando el pasado político del país en los dos últimos comicios electorales. Tiempos de Lenín Moreno hacia Lasso, tiempo de Lasso hacia Daniel Noboa. Entonces yo creo que lo que debe prevalecer es eso, una oposición que asuma con conciencia de vida, que entienda el momentum, el tiempo histórico del país, que lo coloque por delante y que no logre pues efectivamente ser genuflexo y arrodillarse hacia quienes quieren llevar los destinos del país a más de lo mismo. Saludos, mil bendiciones y efectivamente espero sus comentarios.